Un lugar prominente dentro de los diversos relatos de ciencia ficción es el concepto de los llamados bucles en el tiempo, en los que una o varias personas se encuentran atrapadas en un ciclo de repetición de eventos, es decir, atrapados en el tiempo. El tiempo en sí mismo doblado, en bucle, para repetir la misma secuencia de sucesos una y otra vez. El bucle de tiempo ha aparecido en innumerables películas e historias, pero ¿y si estas rarezas temporales no se limitan a la pantalla o a las páginas de los libros? ¿Es posible que alguien pueda quedar atrapado en un bucle temporal real? Según algunos informes, no solo es posible, sino que ya han ocurrido, abriendo posibles preguntas sobre el tiempo y nuestra realidad que aún no hemos comprendido. Yo soy el documentalista y esto es Atrapados en el Tiempo. Hay bastantes relatos personales de la experiencia de algún tipo de bucle en el tiempo o del tiempo flotando alrededor, y a menudo es difícil saber qué hacer con ellos. Por lo general, se trata simplemente de que el testigo experimente una sensación muy intensa y repetida de déjà vus, reviviendo ciertas secciones de tiempo que pueden variar desde unos pocos minutos hasta mucho más tiempo. El tiempo puede parecer que está parado, o que el mundo alrededor se ralentiza o incluso se ha detenido. A veces también puede haber otros fenómenos asociados con estos informes, tales como una sensación de pérdida de tiempo o problemas físicos, y en todos los casos deja al testigo desorientado, confundido y cuestionando su propia realidad. Un relato muy extraño fue contado por un testigo que dice que en ese momento él había estado con su esposa y que ellos habían estado caminando a casa de un amigo desde la casa de otro amigo a solo 2 cuadras de donde vivían, en un área no especificada de los Estados Unidos. El testigo describe su ruta como si fuera a través de un gran parque que se extiende a través de una hilera de casas. Fue a lo largo de esta hilera, en la periferia de este parque sereno, que la esposa notaría primero algo extraño. El testigo dijo: en un momento dado, ella se vuelve hacia mí y me dice: todo se reajusta. Me río y supongo que se está refiriendo al hecho de que los apartamentos a nuestra izquierda se parecen mucho. Así es que hago una broma que dice: así debe ser el infierno, las vejigas a punto de estallar, pero no importa lo rápido que camines, nunca llegarás al baño. Ella se ríe de una manera que puedo decir que me está siguiendo la corriente, pero la mirada en su cara es de preocupación. Me concentro un poco más en lo que nos rodea, y es entonces cuando me doy cuenta de que ella no bromeaba. No importaba lo lejos que camináramos, no parecía que estuviéramos llegando a ninguna parte. Incluso, describir esto es difícil porque todavía no estoy seguro de lo que estaba sucediendo. Se sentía como si estuviéramos rezagados en un videojuego.
Puedo recordar todo exactamente como era. Basura apilada alrededor de un árbol a la derecha, un cono de tráfico anaranjado al lado de la escalera blanca, un auto blanco estacionado al lado derecho. Al principio no lo creía y asumí que era un truco de la ilusión ocular creada por la similitud de los edificios de la izquierda. Continué haciendo bromas sobre cómo estábamos atrapados en este momento para siempre. Todos nuestros recuerdos no eran reales y que el futuro nunca llegaría. Esta es una broma que hago a menudo, pero incluso diciéndolo en voz alta, empecé a sentir tal vez que era verdad. Mi esposa también intentaba mantenerse alegre, pero me di cuenta de que estaba asustada. El testigo dice que luego habían intentado un experimento para ver qué pasaría si dejaran de caminar, pero esto solo causó cierta desorientación y la sensación de que no podían controlar sus piernas, así como la sensación de que el tiempo se había detenido y todo a su alrededor estaba en cámara lenta, como si estuvieran bajo el agua. Siguieron caminando y fue solo después de otra media hora de caminar y no llegar a ninguna parte, cuando deberían haber llegado a su casa mucho antes. Fue ahí que las cosas comenzaron a volver a la normalidad y comenzaron a salir del ciclo, del que el testigo dice. Incluso entonces todavía se sentía como si fuéramos a pasar por 3 casas y luego saltar de vuelta a otra. Recuerdo que finalmente pudimos ver nuestro edificio y, a pesar de que había empezado a trotar, todavía nos tomó otros 5 minutos más o menos para llegar a las escaleras. Toda la experiencia se sintió tan surrealista y no importa cuántas veces la pase por mi cabeza, solo tiene menos sentido. La caminata debería haber durado solo 5 minutos como máximo, y menos aún debido a lo rápido que nos movíamos. He leído sobre las discrepancias del tiempo antes, pero siempre he sido escéptico. Ahora no sé qué creer. Ayer no salí de la casa en absoluto, pero hoy volví donde comenzó el bucle una vez más y descubrí que solo habíamos estado a 30 segundos a pie de casa todo el tiempo. Estaba ahí, pero fuera de nuestro alcance. Fue algo muy extraño. Existen algunas otras historias sobre fenómenos temporales cuando las personas parecen entrar en una especie de portales o vórtices del tiempo. Historias en las que las personas ingresan en cuevas a determinadas horas del día, permanecer un par de horas dentro de ellas, pero al salir, el tiempo fuera de la cueva ha transcurrido de manera diferente, siendo que tan solo han pasado unos cuantos segundos realmente, o en ocasiones más desesperantes aún, han transcurrido días enteros, meses e incluso años. De momento, para la humanidad existen muchos misterios y fenómenos que descifrar, pero sabemos que este tipo de cosas pasan, sobre todo si se viaja a grandes velocidades o cuando estamos en el espacio o en un sitio sin gravedad. No obstante, la comprensión que tenemos acerca de este tipo de fenómenos es muy escasa y quizás, solo en un futuro, lleguemos a comprender mejor el tiempo y, sobre todo, manejarlo a nuestro favor. Yo soy el documentalista y esto fue Atrapados en el Tiempo. Saludos especiales para José Manuel Guzmán Chávez y para su esposa Erika Hernández Maya.
Ingrid Melisa Aguilar, Arturo Puga, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tete de la O, y a todos los fans de Zapotlanejo, Liz Cortés, Saúl Garduño, Dante Álvarez, Vianey Sánchez, Joaquín Chávez, Alma Martínez Gutiérrez, Perena Barranco, Samuel García, Cristian Guerrero, Carlos Carter, Josué Ansaldo, Chilam Parsi, Juan Víctor Once, Juanjo Moreno, Carolina Ávila, Gloria Rodríguez, Marcos Don Diego, Isabel González, Luis Ángel y Tacos el More. Gracias y hasta la próxima.